Bueno, seguimos adelante. El Modo País nos visita Nicolás Iglesias, experto en política y religión. Hay muchísimos temas para conversar con él. Nicolás, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir un ratito. Gracias a ustedes por esta invitación a reflexionar y quizás preguntarnos cosas. Sí, en estos temas que generan además muchísima polémica, ¿no? Porque fuimos a la pausa, quedamos en la discusión de algunos temas y bueno, son temas que generan muchísima polémica. Nicolás, lo primero que te pregunto, ¿qué repercusiones ha tenido la victoria de Donald Trump a nivel mundial? Porque cuando se convierte nuevamente en presidente de los Estados Unidos, tuvimos un par de días ahí donde apareció su figura en los medios del mundo, pero hoy, sin embargo, podríamos decir que está pasando desapercibido. Capaz que no ha tomado esas decisiones importantes. Todavía no asumió. Todavía no asumió. En mediados de enero. Pero Trump, por ejemplo, generó su victoria, la alegría de algunos mandatarios y el apoyo de algunos mandatarios, por ejemplo, en nuestra región, claramente de Milei, con el cual Milei se siente muy identificado con Trump, incluso en el nivel simbólico y religioso. Estaba repasando que Milei, bueno, fue uno de los primeros en viajar a Estados Unidos para celebrar con Trump, y también en este punto de las narrativas religiosas y los símbolos, dice, bueno, las fuerzas del cielo, como dice Milei, están conmigo y están contigo, o sea, como de alguna manera decir Dios está de nuestro lado, el bien está de nuestro lado. O sea, en nuestra región creo que Milei se sintió muy respaldado, posiblemente también Bolsonaro, que está pasando una situación compleja en lo legal, también esperaba la victoria de Trump. Y a nivel geopolítico, bueno, hay lugares donde están sucediendo guerras y el rol de Estados Unidos es muy importante, el vínculo complejo con Rusia, con Putin, que tienen paradójicamente formas de liderazgo muy parecidas, ¿no? Liderazgos fuertes, liderazgos disruptivos. También el tema de la guerra, o más bien el tema del conflicto y la guerra entre Israel y ahora, bueno, en Medio Oriente, el tema de la destrucción de Gaza, donde el Papa Francisco tenía una posición, Trump ha tenido una posición muy firme de apoyo a Israel, como es histórico también del Partido Republicano. O sea que hay ciertos temas o ciertos aspectos que son claves, que creo que miran con mucha atención lo que pasa en Estados Unidos, porque obviamente es una de las potencias. Nicolás, hay como una suerte de, por decirlo, de sensación de que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría hacer retroceder los ánimos belicosos que se están dando en este momento. Cuando estábamos informando del misil intercontinental enviado por Ucrania a Rusia con autorización de Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto que, como si este radio pasillo, por llamarle de alguna manera metafórica, de que la figura de Trump podría bajar los decibeles de la guerra? Bueno, hay como dos niveles. En el plano del discurso, Trump no tiene un discurso pacifista, digamos, ¿no? O sea, más bien es un discurso más bien de confrontación. No es muy dialógico tampoco en algunos temas, pero su mirada nacionalista y su mirada de no gastar recursos fuera de fronteras podría ser que sea una posibilidad para que algunos conflictos se desactiven o no, o que la Unión Europea tome un rol más protagónico. Porque cuál es, digamos, el conflicto de Ucrania y Rusia, que es uno de los conflictos en el que quedó la duda, cuánto Trump iba a dejar de intervenir o no. El presidente de Ucrania obviamente se puso muy nervioso porque el apoyo de Estados Unidos es clave. Creo que, o sea, sería deseable, obviamente, que la paz llegara, eso creo que lo desea cualquier ciudadano de este mundo. Pero es difícil también creer que Trump o Estados Unidos quiera perder su peso político internacional o su peso militar, y la venta de armas para Estados Unidos también es un gran negocio, y todo lo que es la industria armamentística está muy cercana a la mirada ideológica y del mundo que tiene Trump. Así que por más que quizás tendríamos un primer aliento de decir, bueno, quizás Estados Unidos interviene menos y eso baja los ánimos, quizás por otros intereses militares eso no sucede así. Vos decías todavía no asumió y claro, todavía no hay esas decisiones que prometió, por ejemplo, en campaña electoral. ¿Cómo se está dando el proceso de transición? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una jornada el próximo domingo y ya empezamos a hablar de esa transición. ¿Hubo o hay en estos momentos proceso de transición en los Estados Unidos, teniendo en cuenta de que la relación de Biden y de Trump no es buena? Bueno, no sé cómo son esos procesos en lo concreto de transición. Sin duda, Trump ya está nombrando personas en su gabinete. Quizá la figura de Elon Musk, que es como la novedad más llamativa, más interesante, que habla de una nueva forma de hacer política también, ¿no? Y del peso que tiene
que tienen los empresarios y la forma... Todos nos lo imaginábamos, ¿no? Sí, Digo, por pero su cercanía. Pero hasta que no sucedió, Claro. digamos, sí, ya casi estaba haciendo como su mano derecha en la campaña y en la estrategia comunicacional. Yo creo que la transición va a ser compleja, pero por otro lado, porque son dos figuras muy distintas, dos figuras que estaban no hay muchos vasos comunicantes. O sea, está muy polarizado también la sociedad estadounidense. Quizás si nos imaginamos, comparando con Uruguay, que nos imaginamos un proceso de transición hacia como lo fue el anterior y el eventual posible, siempre nos imaginamos de una forma bastante pacífica, yo creo que y democrática y más o menos de buenos tonos. Sí, la toma del Capitolio cambió los términos en Claro. ese sentido, ¿no? Como que también en Estados Unidos se imaginaban transiciones mucho más tranquilas de lo que finalmente sucedió en la pasada Claro, elección de venimos Trump. de un presidente de Trump que fue partícipe, o sus seguidores más radicales protagonizaron la toma del Capitolio, con un discurso antisistema, pero también al fin de cuentas antiinstitucional, antidemocrático, donde emergieron algunos elementos simbólicos de lo que yo miro que es la religión, que fueron muy presentes en el discurso de Trump, que es esta cuestión del nacionalismo cristiano. O sea, este eslogan que tiene Trump de Make America Great Again, que es como la idea de volver a una idea de Estados Unidos con el predominio de las ideas cristianas, de volver a traer la Biblia a las escuelas. ¿Hay un corte mesiánico tanto en Milei como en Trump? Sí, yo creo que eso que acabas de decir es una de las claves de análisis que para mí es fundamental. Es un estilo de liderazgo de tipo mesiánico, que no es solo de Trump y Milei. Podríamos hablar también que Bukele, desde otra arista, claro, tiene un estilo similar. También Putin con otras variantes. Bolsonaro lo tuvo Bolsonaro en su momento. también, incluso Bolsonaro y Trump tuvieron este elemento de haber sido casi mártires, de Claro. haber sido salvados. Eso le da toda una narrativa y una épica de que hay como una intervención divina para que este líder nos venga a traer de vuelta aquello que perdimos. La luz. La luz. Y eso que perdimos está asociado como un pasado que está idealizado, que en el caso estadounidense tiene elementos racistas también, porque toda la retórica nacionalista cristiana de Trump, ha tenido ese tipo de nacionalismo cristiano protestante blanco anglosajón, que en las siglas en inglés es WASP, que es ese ideario de la América blanca. Viene más de 100 años, ¿no? O sea, viene de la época de las guerras Del Ku Klux Klan. Viene de la época del Ku Klux Klan, que se materializó en distintos movimientos racistas, que en un momento la alteridad fueron las personas afro, después fueron los católicos, o sea, los irlandeses y los italianos, fueron los judíos. Hoy el otro es el latino, pero siempre hay un otro que es el enemigo, el que nos invade, el que viene a destruir nuestro país. Entonces esa retórica nacionalista en Trump es muy fuerte. También lo es en Putin, para hablar del otro... Claro. Ahora, ¿qué tanto afecta la visión de la Iglesia Católica para Trump? Bueno, Trump es de familia protestante y de origen protestante. Salvo Kennedy y Biden, fueron los únicos dos presidentes católicos en la historia de Estados Unidos. O sea, el peso de la Iglesia Católica en Estados Unidos es menor que en América Latina. Bueno, Estados Unidos se forma a raíz de la inmigración protestante, entonces, claro, es ese entramado que está en las bases de la creación de esa nación. Y en el ¿no? imaginario. Y en el imaginario. Claro, Lo que podemos sí- decir que a Trump no le importa mucho. A Trump no le importa mucho, a las bases de su partido republicano poco, pero sí hay un sector latino que es mayoritariamente católico, aunque se está convirtiendo en evangélico, como toda América Latina, que hablamos en el corte. ¿Cuánto pesa la Iglesia Católica en América Latina? Bueno, tiene un peso institucional, en Estados Unidos lo tiene, pero es un peso decreciente, o sea, en baja. En el voto latino, digamos, paradójicamente y lamentablemente para Francisco que vemos ahí, en realidad su visión de mundo tiene cada vez menos influencia en el voto latino estadounidense. Incluso el voto latino, que era uno de las bases del Partido Republicano, junto con el voto de los afro, quizás el único segmento que sí terminó apoyando fuertemente a Kamala Harris fue el voto de las mujeres, pero el voto latino y el voto afro tuvo un corrimiento hacia Trump bastante importante. El voto evangélico siempre fue mayoritariamente hacia Trump. Entonces, esta confrontación Trump-Francisco tiene no solo la cuestión de la base electoral, que no es tan significativa en Estados Unidos, más bien tiene un tema de visión de mundo. Pero Hay una visión de agenda
distintos temas. Esto a pesar de que el Papa Francisco siempre se pronunció en contra del muro que quería construir Trump con México, de alguna manera se mostró favorable a los inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos, pero aún así hay una migración del voto latino hacia el Partido Republicano. Ese es el fenómeno como paradójico, complejo. Hay una internalización o una incorporación de esa subjetividad estadounidense de los propios latinos que viven en Estados Unidos ya hace mucho tiempo y ya van varias generaciones, ¿no? Que algunos son más anti-inmigrantes que los propios estadounidenses sí. de nacimiento, Por ¿no? eso se incorpora ese racismo hacia ese otro latino nuevo, ese nuevo migrante. El indocumentado. El indocumentado, que es pobre, o sea, hay como cruces de pobreza y de raza también. Pero la cuestión de que nos vienen a sacar el trabajo y que viene ese otro que es un peligro, está en el discurso latino también. Incluso el tema de las armas que fue... Quizás hubo 3 grandes temas de oposición, o 4, entre Francisco y Trump. El tema del muro, la migración, o sea, Francisco tenía una actitud muy pro migración en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. O sea, que los países tengan fronteras abiertas, que seamos países, incluso hasta Uruguay, países de bienvenida. En eso las iglesias tienen un rol muy importante, todas las iglesias católicas y evangélicas y todas las comunidades de fe, porque en sí las personas tienen su fe y migran, llegan al país de donde van y se tratan de incorporar a la comunidad de fe de donde vienen. O sea, la religión tiene un rol muy importante en la migración, aparte de dar esperanza a la gente que está en ese viaje, de trasladarse. Después el tema del cambio climático. Francisco tuvo una encíclica, Laudato Si, muy crítica a modelos de producción y consumo que vayan en contra del medio ambiente. Trump ha negado el cambio climático y otros presidentes también han negado y por lo menos han retirado incluso de los acuerdos internacionales y han tenido una actitud incluso de menosprecio o de ver a ese discurso de Francisco como casi contrario al sistema. Y migración, cambio climático y armas, que era el tercer punto clave, no solo la guerra, sino las armas de uso personal, que en Estados Unidos se defiende, es un gran tema de discusión de campaña. Y que por parte de Trump casi que se incentiva. Se incentiva a Kamala Harris, que tenía una postura un poco más crítica, tuvo que incluso en uno de los últimos debates decir, bueno, yo no le voy a sacar el arma a nadie. O sea, es un tema tan delicado en Estados Unidos porque las personas se sienten con el derecho de portar un arma a defenderse, incluso le dan una dimensión religiosa a ese derecho, creen que Dios le da el derecho de defenderse a nivel geopolítico y a nivel individual. Nicolás, ¿y la Iglesia Católica es consciente que pierde peso en opinión? Después que me contestes eso, te pregunto, ¿qué hace frente a esta problemática para ellos? Bueno, la Iglesia Católica va perdiendo peso en su opinión en el sentido de que hay cada vez menos fieles y hay menos niveles de práctica religiosa institucional. O sea, pierde peso. Pierde peso. ¿Y la gente no, perdón, una aclaración, la gente no es que deja de creer en Dios o en la trascendencia, sino que tiene menos creencia en la institución. ¿Qué hace cuando hace? Y bueno, creo que revisa sus prácticas, trata de mejorar la comunicación. Hablábamos, ¿no? El Papa opina de todo. Bueno, la Iglesia, Papa se ha preocupado mucho de la comunicación, ha mejorado sus estrategias de comunicación. Pasa que eso no cambia la creencia y la parte, porque la crisis es más profunda. Entonces yo diría que es casi irrevertible, porque más tiene que ver con la forma de creer. O sea, la gente no es que deja de creer, la gente sigue practicando sus prácticas de meditación, de oración, de rezo. Y las espirituales. No va a la iglesia. Pero cada vez más, en Uruguay es muy claro, en otros países es menos grave ese retroceso, pero no va a la institución, le cree menos a los líderes religiosos y más lejos está aún quizás de... ¿Y eso por qué? Y porque nuestra subjetividad de época está más atravesada por la posibilidad de elegir. Quizás hay gente que elige creer un poco de las prácticas católicas que heredó de su infancia, un poco con quizás algún ritual de meditación de la yoga o del neochamanismo. Una autonomía en la fe. Una autonomía, sí, algunos sociólogos de la religión le llaman la religión a la carta o el bricolage de creencias. O sea, como que las personas nos sentimos todos cada vez más con una autonomía de poder elegir nuestras propias creencias sin que un líder religioso nos imponga y nos diga el total. Tenemos más acceso a la información, podemos mirar
no tenemos que ir a la India para conocer qué creen en la India, o podemos conectarnos con formas de creencia de muchas maneras. Sí, que va en la línea un poco con los protestantes esto de la interpretación individual de la Biblia, pero lo que yo siento en parte es que se está dando una dicotomía y es que están perdiendo peso las instituciones religiosas, pero en el trasfondo de lo que ocurre en el mundo, la religión cobra gran relevancia. Basta con mirar el conflicto en Medio Oriente. O sea, hay una suerte de espejismo de que la religión ya no importa tanto, pero en el trasfondo de los conflictos importa cada vez más. Sí, muy acertado tu análisis. Yo creo que porque la pérdida no es de la religión ni del símbolo, porque si no Milei, Trump, Putin y todos los líderes mundiales no harían referencias religiosas. O sea, los líderes políticos muchas veces terminan incorporando la simbología, la narrativa, las imágenes, ¿no? En Moisés, Abraham, el desierto, el maná. O sea, si uno analiza un discurso político está lleno de símbolos religiosos, más bien en nuestro caso judeocristianos. O sea, el símbolo religioso tiene una gran capacidad de aglutinar, de dar sentido, porque la religión sigue dando trascendencia. La gente sigue queriendo tener esperanza en algo. Si la pierden un líder religioso, la moverá hacia un líder político, y por eso estos liderazgos políticos de tipo más bien populista, o sea, que captan una gran masa de adhesión, saben que eso es efectivo, porque en verdad la discusión no es cuán religioso es Trump o no. O sea, para Francisco dice que no es cristiano por todo lo que hace, pero el punto no es ese. La gente no se pregunta si Trump en su fuero interno cree en Dios, todas reza. las noches, claro. Sino es que Trump dice que va a poner la Biblia en la escuela, Trump dice que va a defender al Estado de Israel, Trump dice que está en contra de la agenda de la ideología de género. O sea, lo que le importa a la gente es, por un lado, cómo él se muestra. Después, si en su vida privada es divorciado 3 veces, eso quizás ya incluso casi no pesa. O si lee la Biblia. O si lee la Biblia, sino cómo usa la Biblia, agarra un versículo bíblico, lo destroza y lo usa para justificar lo que precise. O sea, en realidad las personas buscan liderazgos que le den confianza y la narrativa religiosa genera creencia. Y también en un momento donde la gente... Esta es otra interpretación posible de nuestro tiempo, es la gente en medio de un mundo que cambia tanto y que hay tanto caos, precisa ciertas seguridades. Y estos tipos de liderazgo, aunque lo que digan quizás nos parezca loco, generan seguridad y generan creencia en que ese relato es verídico. Seguidores. Claro. y adhesión, porque también ese movimiento que hubo en el Capitolio, el mismo movimiento que generó Bolsonaro también en Brasil, los primeros días de enero también, o sea, esos movimientos que tienen un elemento fanático, un elemento de, imagínate, cuando entran también en Brasil, a Brasilia, al Plan Alto, y rompen todo, y solo por sentarse en la butaca de un legislador o de presidencia, se sienten que tienen poder. En verdad no tiene un elemento racional esa acción, ¿no? Claro, o sea, es un elemento religioso, y por eso es ahí donde aparecen las banderas, las Biblias, las oraciones, porque entre lo que pasó en el Capitolio y lo que pasó en Brasilia hay muchas coincidencias simbólicas. Totalmente. Nicolás, la última, capaz que te mato con esta pregunta, pero ¿se vislumbra quién será el próximo Papa? Bueno, hay hipótesis, se piensa, los analistas... ¿Americano no? No. Bueno, más que la discusión, puede ser americano, puede ser africano o asiático. Pero más bien tiene que ver con el péndulo de entre conservador y liberal. Claro. Se vio a Francisco como la postura más liberal, entre comillas, porque un papa liberal es como una palabra que no coincide mucho. Es un problema semiótico decir eso. Más bien diría que un papa con posturas aperturistas, claro, y con posturas pastorales hacia la diversidad, hacia el género, etcétera. Muy opuesto a lo que fue Ratzinger, ¿no? Que sería un papa más dogmático. Francisco fue un papa más pastoral, diría yo, que sería su énfasis. Y ¿dónde crece el catolicismo y no decrece? En África y en Asia. Porque en Estados Unidos también decrece. En Estados Unidos lo que tiene es poder económico, claro, de la Iglesia Católica. Pero pensando en eso, de no perder fieles... Podría estar en... Quizás, si tuviera que apostar, creo que va a ser africano. Sí, porque aparte está creciendo mucho el Islam en África también. Entonces es una manera de contrarrestar. Forma, sí, pero Asia también crece, pero más lento y menos visible. Porque es un continente quizás donde como el catolicismo no es hegemónico, es minoritario, es un poco más adverso. Pero posiblemente venga de ese sur, creería. Notable. Nicolás Iglesias, muchísimas gracias por esta charla, ha sido muy interesante y bueno, la seguimos en cualquier momento. La seguimos en la ¿Le próxima. parece? Gracias, Nicolás.